Y antes de continuar, les acabo de compartir la asistencia del día de hoy, jóvenes. Lo voy a compartir al final de la clase de nuevo porque pues, se han conectado bien poquitos, entonces seguramente se van a conectar más durante la clase. Bien, entonces les decía que este decreto fue publicado, yo recuerdo que fue en febrero. Bueno, entonces se publicó esta ley y esta ley va a entrar en vigencia 6 meses después de la publicación en el diario oficial. Febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Bueno, en agosto se cumplieron los 6 meses, o sea que la ley ya está en vigencia. Ahora revisé sobre alguna inconstitucionalidad, pero no encontré ninguna inconstitucionalidad planteada. Si ustedes encuentran una, me cuentan. Bien, entonces, esta ley básicamente viene a sustituir la segunda parte de las ejecuciones colectivas, ¿verdad? ¿Se acuerdan? La primera parte establecía las ejecuciones singulares, que son las que vimos hasta la semana pasada, y de ahí en adelante seguían las ejecuciones colectivas, que estas se refieren al procedimiento de cesión de bienes, de pago por cesión de bienes, mejor dicho, que está regulado en el Código Civil. Entonces, ahorita vamos a ver qué es lo que consideró el Congreso de la República para la creación de esta ley, es el decreto número 8-22. Algunas consideraciones. La mejor forma de estudiar una ley especial, ¿verdad? Porque a veces uno no haya ni por dónde empezar con estas leyes, es que primero a mí me gusta leer los considerandos. ¿Por qué leer los considerandos? Porque ahí están los motivos que tuvieron los legisladores para la creación de esta ley. Luego tenemos que identificar algunos aspectos. Primero, tenemos que identificar el objeto de la ley. El objeto de la ley regularmente lo vamos a encontrar en el artículo 1. Algunas veces en el artículo 2, pero regularmente en el artículo 1. Entonces vamos a identificar el objeto de la ley. Luego vamos a identificar las instituciones que crea. Cada ley especial va a crear algunas instituciones. Puede ser que sean instituciones privadas, como por ejemplo un administrador de los bienes concursados, un consejo formado por los acreedores, ¿verdad? O puede ser una institución privada, pública, perdón. ¿Cómo vamos a ver que esta ley crea un registro? Un registro público que va a estar a cargo del Ministerio de Economía. Entonces, vamos a identificar las instituciones que crea la ley. Luego tenemos que identificar los procedimientos. Cada ley especial va a crear procedimientos que se tienen que realizar. En este caso, los procedimientos van a ser los concursos, que vamos a ver que son los mismos concursos que están regulados en el Código Procesal Civil y Mercantil. El concurso necesario de acreedores y el concurso voluntario de acreedores. Luego vamos a identificar las impugnaciones a esos procedimientos, ¿verdad? Todo procedimiento tiene que hacer sus respectivas impugnaciones. Entonces vamos a ver las impugnaciones dentro de dicha ley. Entonces miren, esos son los aspectos. Objeto de la ley, instituciones que crea, procedimientos e impugnaciones. Entonces, si nosotros manejamos eso, vamos a tener una estructura de lo que es esta ley y cualquier ley especial que nosotros vayamos a estar estudiando. Bien, primero, jóvenes, ¿tienen ustedes ya esta ley? ¿Sí?
Sí, Lick, en internet. Perfecto, yo también ahí la conseguí. Entonces, para los que no la tengan, pues la pueden buscar en Google. Es el decreto número 8-22. Ahí les van a aparecer varias opciones para obtener el PDF de dicha ley. Bien, lo primero que tenemos que ver es los considerandos de la ley, porque estos considerandos nos van a establecer cuáles fueron los motivos que tuvieron los legisladores para poder crear esta ley. El primer considerando establece que de conformidad con el artículo 118 de la Constitución Política de la República de Guatemala, el régimen económico y social del Estado se funda en principios de justicia social. Entonces, miren, lo primero que está diciendo es de que esta ley la están basando en los principios o en el principio de la justicia social, ¿verdad? Según el artículo 118 de la Constitución Política de la República. Porque ese principio es el principio fundamental del régimen económico y social del Estado, ¿verdad? Entonces, por eso es que establece que se funda en el principio o en principios de justicia social. Luego establece que de acuerdo con el artículo 119 literal K de la Constitución Política de la República, es obligación fundamental del Estado proteger la formación de capital y la inversión, ya que el desarrollo económico y social del país requiere de políticas públicas orientadas a crear condiciones para la inversión y la reinversión. Entonces aquí nos amplía lo que estaba diciendo en el artículo anterior. Nos vuelve a citar la Constitución de la República, solo que ahora el artículo siguiente, el 119 literal K, y establece que esto lo está haciendo básicamente para promover la inversión y mejorar la economía. Miren, es obligación fundamental del Estado proteger la formación de capital y la inversión. Entonces, miren, ¿por qué lo está haciendo? Porque está protegiendo el capital y está protegiendo la inversión. ¿Estamos bien? Entonces, y luego nos agrega, ¿verdad? Porque el país requiere de políticas públicas orientadas a crear obligaciones para la inversión y reinversión. Aquí prácticamente lo que hizo fue copiar literalmente, literal, cada del artículo 119 constitucional. Y luego establece el tercer considerando. Eso voy a alcanzar mi bebida porque en la clase anterior no tomé agua y casi me estaba muriendo. El último considerando establece que se debe fomentar una economía nacional que facilite el acceso al crédito, la reorganización empresarial, la generación de riqueza y la salvaguarda del empleo de los guatemaltecos, por lo que es necesario contar, con una normativa económica actualizada que regule el proceso concursal, el estado de insolvencia de los deudores y la recuperación del crédito. O sea, básicamente lo que nos está diciendo es que el procedimiento que está regulado en el Código Procesal Civil y Mercantil ya es obsoleto, ya no está adecuado a la realidad económica del país, ¿verdad? Entonces, básicamente para modernizar el país, se crea esta ley. La ley, jóvenes, es muy especial, ¿verdad? Yo la estuve leyendo en esta semana. Tiene algunos aspectos muy específicos y muy técnicos, pero en algunos casos la misma ley nos va explicando qué es cada una de esas cosas. Vamos a ver, incluso tiene un glosario, ¿verdad? Tiene un glosario donde establece ahí definiciones de algunos elementos o algunos personajes que vamos a encontrar dentro de este procedimiento. Bien, primero que nada, el objeto. Si ustedes tienen banderitas de esas de colores, jóvenes, a mí me gusta marcar, por ejemplo, el objeto con una banderita verde. Entonces yo ya sé que donde está la banderita verde, ahí está el objeto. Incluso le pueden poner ahí objeto o ponerle una O de objeto, lo que ustedes quieran. Pero ahora con el color verde ustedes ya saben de que ahí está el objeto.
Luego, a mí me gusta marcar las instituciones que crea la ley, me gusta marcarlas con banderitas amarillas, ¿verdad? Entonces, crea tal institución, banderita amarilla, tal institución, banderita amarilla, tal institución, banderita amarilla. Entonces, yo ya sé que donde hay una banderita amarilla, hay una institución, y como van en orden, ¿verdad? Descendente. Entonces, yo sé que donde está la banderita de hasta arriba está la primera institución, en la segunda, y sucesivamente. Luego, los procedimientos. Esos los podemos marcar con una banderita azul. Entonces, cada uno de los procedimientos, encontremos al concurso voluntario, un banderita azul. Concurso necesario, un banderita azul. Vamos a ver que hay un procedimiento abreviado, un banderita azul. Entonces, ya sabemos dónde hay banderita azul, empieza un procedimiento. Y luego puede ser una banderita, no sé, anaranjada, se me ocurre tal vez, o de cualquier color que ustedes quieran. Y ahí está cada una de las impugnaciones, ¿verdad? Entonces, tal impugnación, banderita morada o banderita naranja. Otra impugnación, banderita naranja. Entonces, de esa forma, ustedes van a poder acceder fácilmente a cada una de las partes de la ley, al objeto, a las instituciones que crea, a los procedimientos y a las impugnaciones, ¿verdad? Entonces, eso les va a facilitar mucho el manejo de la ley. Y yo a ustedes, pues desde el primer día de clases, yo les hablé de los colores, de los marcadores también, ¿verdad? Usamos un color para marcar los epígrafes, otro color para marcar las cosas importantes y otro color para marcar los plazos. Entonces, básicamente, eso nos va a ayudar a manejar la ley también de una forma más fácil. Lo primero que vamos a identificar entonces es el objeto de la ley. ¿Cuál es el objeto de esta ley? ¿Qué es lo que quiere hacer esta ley? Fíjense, pues, esta ley tiene como objeto principal general regular la insolvencia, ¿verdad? Esta ley busca regular la insolvencia. Y luego, de forma particular, nos establece varios puntos sobre los cuales está redondeada, digamos, lo que es la insolvencia, todos los puntos que forman la insolvencia. Entonces, establece el artículo 1. ¿Saraí lo tiene? Leámoslo, por favor. Artículo Sí, 1. Lic, ahorita, Lic. Objeto. La presente ley tiene por objeto regular la insolvencia. Su contenido abarca el plan de reorganización, el registro de procesos y administradores concursales, los administradores concursales, el proceso concursal, la liquidación, los incidentes y la impugnación. Muy bien, miren, aquí con el objeto ustedes ya se pueden dar cuenta o ya se pueden dar una idea de la estructura de la ley. ¿Qué es lo que regula la ley de forma general? Fíjense, pues la insolvencia, pero ¿qué es esto de la insolvencia? Primero, su contenido abarca esta ley. El plan de reorganización. Dentro del procedimiento concursal se va a tener que formular un plan de reorganización. Vamos a ver qué es eso en su momento. Es un plan que sirve pues para reorganizar económicamente las deudas del deudor, valga la redundancia. Luego, el registro de procesos y de administradores concursales. Entonces, hay un registro, se está creando un registro público. Vamos a ver más adelante que está a cargo del Ministerio de Economía. Este registro público va a estar a cargo de un notario, ¿verdad? Tiene que estar a cargo de un notario. Y este registro público va a registrar, pues básicamente dos cosas. Los procesos concursales y segundo, los administradores concursales. Los procesos concursales que se están realizando y ahí se van a inscribir también a los administradores concursales que lleven a cabo que estén interviniendo en dichos procedimientos. Luego, regula también a los administradores concursales, ¿verdad? Regula el registro donde los vamos a inscribir, pero regula también qué son los administradores concursales y cuáles son las funciones de dichos administradores y las clases de administradores que hay y cuándo va a actuar cada uno de ellos,
¿verdad? Porque no es que podamos coger uno y otro, sino que en determinados casos vamos a utilizar uno, en determinados casos vamos a utilizar otro. Luego tenemos el proceso concursal, ¿verdad? El proceso concursal. La liquidación es cuando nosotros determinamos a cuánto asciende lo que tenemos, producto de los créditos y la administración de los bienes, y cuánto es lo que realmente tiene que pagar. Eso se refiere a la liquidación. Los incidentes, ¿verdad? Cualquier otra incidencia que pueda haber dentro del proceso. Y por último, las impugnaciones. Entonces, nosotros vamos a ver acá de que dentro de esto que acabamos de ver, vamos a encontrar la estructura que les decía yo, el objeto, instituciones que crea, procedimientos que crea e impugnaciones. Segundo, el ámbito de aplicación de la ley. Esta ley básicamente establece que se aplica, o el ámbito de aplicación es para todas las personas individuales o jurídicas, ¿verdad? Básicamente aplica para todas las personas, salvo el Estado, ¿verdad? El Estado y los bancos, financieras, aseguradoras, reaseguradoras y otro tipo de entidades reguladas de leyes especiales, porque esas tienen sus propios procedimientos. Entonces, esas están excluidas también. Eso lo tenemos en el artículo 2. Por favor, Azucena. Artículo 2. Ámbito de aplicación de la ley. Muy bien. Las normas previstas en esta ley serán aplicables a toda persona individual o jurídica. Se excluyen de su aplicación las obligaciones del Estado, las entidades autónomas, semiautónomas, descentralizadas y las municipalidades, que se regirán conforme a sus leyes respectivas. También se excluyen de la aplicación de la presente ley los bancos, financieras, aseguradoras, reaseguradoras y otras entidades y grupos financieros que estén sujetas a la fiscalización de la Superintendencia de Bancos, a las que les será aplicable el procedimiento que disponen sus leyes respectivas. Los entes excluidos podrán únicamente actuar como acreedores. Muy bien, miren, entonces, básicamente ahí tenemos el ámbito de aplicación de la ley. Lo más interesante es de que es aplicable a toda persona individual o jurídica, ¿verdad? O sea, cualquier persona de nosotros podría acogerse a los procedimientos de esta ley, o cualquiera de nuestros acreedores podría, cuando se reúnan las calidades, ¿verdad?, ejecutar por medio de esta ley. Y una persona jurídica, digamos, sería una sociedad anónima, una fundación, por ejemplo, así como Fundabien o algún tipo de fundaciones benéficas. Entonces, ese tipo de fundaciones también están sujetas a este tipo de procedimientos, ¿verdad? Entonces, todas las personas individuales o jurídicas, a excepción del Estado y de los bancos, aseguradoras y los que están regulados en ese tipo de leyes especiales, porque entonces en esos casos solo van a ser dichas leyes. En el artículo 3, jóvenes, tenemos las definiciones. Aquí lo que hace la ley es que nos da un glosario, ¿verdad? Nos define, ¿verdad? Básicamente algunos conceptos que vamos a ir encontrando dentro de dicha ley, ¿verdad? Establece que es una acción revocatoria concursal, que es el acreedor, que es un acreedor privilegiado, que es un acreedor común, que es un acreedor de segundo orden, un administrador concursal, un comité de acreedores, un concurso, un crédito o deuda concursal, etcétera. Entonces, esto es como un glosario, ¿verdad? Ustedes tienen duda de qué es, entonces pueden venir al glosario, buscar y encontrar ahí la definición de dicho elemento. Por ejemplo, digamos, por ejemplo, una acción revocatoria concursal, esa está en el numeral 1, establece. Bueno, vamos a leer artículo 3, definiciones. Para los efectos de la presente ley, los siguientes términos se entenderán en la forma que se definen a continuación. 1, por ejemplo, acción revocatoria concursal. Acción judicial que permite anular o dejar sin efecto actos y hechos jurídicos de transmisión de bienes que sean fuente de obligaciones,
con el fin de recuperar los bienes transmitidos o el valor del negocio jurídico. O sea, aquí lo que quiere decir es que nosotros iniciamos el concurso y nosotros podemos pedir que se revoquen negocios jurídicos que se habían realizado y recuperar esos bienes para la ejecución del concurso, ¿verdad? Sea necesario o voluntario. Y así, ¿verdad? Acreedor es la persona que tiene un derecho de crédito a su favor en virtud de una obligación del deudor. Entonces, ustedes ahí van a ir encontrando las definiciones dentro de cada una. No las vamos a leer todas, pues porque no lo creo necesario. Pero sí, cuando encontremos, digamos, algún artículo donde hagan referencia, entonces podemos regresar y leer a qué se refiere cada una de estas definiciones. En el artículo siguiente tenemos los principios. Esta ley está regida por 6 principios rectores. Estos principios rectores, pues de una vez los establece acá la ley cuáles son. Y son los siguientes. Principios rectores. Por favor, Andrea. Artículo 4. Artículo 4. En la aplicación e interpretación de la presente ley deben de observarse los principios siguientes. 1. Principio de buena fe. La buena fe se manifiesta en el cumplimiento puntual de las obligaciones contables de la persona, en la transparencia de la misma y la inexistencia de negocios especulativos o celebrados en fraude de acreedores. Todas las actuaciones relacionadas con la presentación y cumplimiento del plan de reorganización, proceso concursal y la liquidación deberán estar investidas de buena fe de las partes. 2. Paremos ahí, por favor, Andrea. Entonces, fíjense, pues, el primer principio es el principio de buena fe. Entonces, todo lo que hagamos nosotros dentro del concurso debe de ser de buena fe. ¿Verdad? Si nosotros realizamos, por ejemplo, un plan de organización o realizamos inventario de los bienes, evalúo de los bienes, todo eso tenemos que hacerlo de buena fe. No con intención de perjudicar a nadie, sino que con la intención de realizar una ejecución justa de los bienes del deudor. Segundo principio, principio de celeridad. Por favor, Byron. Principio de celeridad. Licenciado. Principio de celeridad. El juez concursal y administrador concursal velarán porque las actuaciones durante un proceso concursal se resuelvan de forma eficiente y ágil, evitando la depreciación o pérdida de masa activa. ¿Estamos bien? Entonces, miren, de forma ágil. Debemos hacerlo de forma ágil para que no se pierda la masa activa del concurso. Luego tenemos principio de continuidad. Ante un estado de insolvencia, se promoverá el uso del plan de reorganización como medio idóneo para lograr la recuperación del derecho de crédito de los acreedores. El juez concursal y el administrador concursal velarán por la conservación y funcionamiento de la empresa, la riqueza y los empleos que genera. Principio de orden crediticio. Los créditos se ordenarán jerárquicamente según lo establecido en la presente ley. Los acreedores de clase de crédito recibirán un tratamiento equitativo. Entonces, acá en estos dos, lo primero que está estableciendo es que debemos de hacer un plan de reorganización contractual, de reorganización como medio idóneo para poder recuperar los bienes, ¿verdad?, del deudor y poder realizar la ejecución. Y el orden crediticio se refiere a que hay varias clases de créditos o varias clases de acreedores. Entonces, según la clase de acreedores que sea, va a ser el orden en que se le van a pagar. Y eso sí, establece que a los acreedores que hay dentro de una misma clase se les va a tratar equitativamente, ¿verdad? Entonces, la ley establece ahí varias clases de acreedores. Luego, principio de oralidad. Los juzgados concursales aceptarán y promoverán el uso de las actuaciones orales durante las audiencias que se celebren dentro del proceso concursal. Esto es importante porque los otros procesos que estaban establecidos en el Código Procesal Civil y Mercantil eran procesos meramente escritos.
Entonces, esto sí representa un cambio porque va a ser la oralidad. Entonces, se va a promover porque se realicen las gestiones de forma oral, ¿verdad? Y luego tenemos el principio de publicidad, ¿verdad? Todas las actuaciones dentro del concurso son públicas. Para el debido cumplimiento de la presente ley se deberá publicar oportunamente el inicio del proceso concursal, la existencia del plan de reorganización y el inicio de la liquidación. Reglas de interpretación. ¿Cómo se va a interpretar esta ley? Primero, se va a regir por los principios y las disposiciones establecidas en esta ley, ¿verdad? Todo lo que regula esta ley y los principios que acabamos de ver. Y en su defecto, vamos a interpretar de conformidad con lo establecido en el Código Procesal Civil y Mercantil, en la ley del organismo judicial y nada más, ¿verdad? No me acordaba que decía Código Civil también. Muy bien. Entonces, supletoriamente podemos aplicar las reglas establecidas en el Código Procesal Civil y en la ley del organismo judicial. La primera institución que crea esta ley, la primera institución que crea es los administradores concursales. Estos administradores concursales, ¿qué objeto tienen? Esto nos lo explica la ley en el artículo 6. El administrador concursal tiene por objetivo, primero, formular propuestas de reorganización o liquidación de los bienes del deudor concursado. Entonces, el administrador concursal es el que él realiza un estudio de los bienes y los créditos y las obligaciones que tenga esta persona y formula un plan de reorganización o un plan de liquidación, según sea el caso. Luego establece, segundo, la correcta administración de la masa concursal, conforme a lo establecido en la presente ley. O sea, el administrador concursal va a ser el que administra los bienes del concursado, ¿verdad? Así, concursado se le llama al deudor cuando ya le iniciaron o inició un proceso de concurso, voluntario o necesario, según sea el caso. Entonces, a este se le llama concursado, ¿verdad? Entonces, este administrador debe administrar los bienes, que estos bienes es la masa concursal, ¿verdad? La masa concursal está formada por todos los bienes, créditos, derechos y obligaciones del concursado. Entonces, todo eso lo va a administrar el administrador concursal. Y tercero, supervisar al deudor cuando este último administra la masa concursal. Si la administración de la masa concursal todavía la tiene el deudor, entonces debe ser supervisado por el administrador concursal. Aunque yo creo que lo más prudente sería que el administrador concursal sea quien administre dicha masa. Hay dos tipos de administrador concursal, unos que se llaman de primer orden y otros que se llaman de segundo orden. En el proceso concursal puede haber uno, puede haber el otro o pueden haber los dos, ¿verdad? Establece el artículo 7. Los administradores concursales pueden fungir como administrador de primer orden, de segundo orden o de ambas categorías, conforme a la presente ley. Los administradores concursales de segundo orden estarán a cargo de la administración de la masa concursal en procesos concursales abreviados. Para los demás casos se designará un administrador concursal de primer orden. O sea que si es un concurso necesario o un concurso voluntario, va a ser uno de primer orden. Si realizamos el procedimiento abreviado, va a ser el de segundo orden. ¿Bien? O sea, cada uno tiene su procedimiento específico. Requisitos para ser administrador concursal de primer orden. Bueno, primero tener un título universitario de Derecho, de Economía, de Auditoría, de Administración de Empresas. Debe estar debidamente colegiado. Hay muchos profesionales que no se colegiaron. Afortunadamente nosotros para poder ejercer, bueno, de hecho todos, pero
Hay muchas empresas privadas donde hay ingenieros que no se han colegiado y trabajan ahí sin ningún problema. Pero digamos, nosotros sí necesitamos, por la naturaleza de nuestro trabajo, necesitamos estar colegiados. Si no, no podemos ejercer. Así de sencillo. Porque para podernos inscribir en la Corte Suprema de Justicia, nosotros tenemos que estar previamente colegiados. Entonces es obligatorio, no hay forma de no cumplirlo, ¿verdad? Entonces, puede ser un licenciado en administración, ser un abogado y notario, ¿verdad? Licenciatura en la rama de Derecho. Podría ser incluso así jaladito un licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, que no es abogado y notario, ¿verdad? Porque establece licenciatura en la rama del Derecho. De Economía, Auditoría o Administración de Empresas. Pero entendemos, ¿verdad? Tiene que ser un abogado y notario, tiene que ser un economista, tiene que ser un contador público o auditor o un licenciado en Administración de Empresas, ¿verdad? Entonces, así jaladito, podríamos jalar un licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales que todavía no se ha graduado de abogado y notario, pero lo correcto sería un licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, abogado y notario. ¿Estamos bien? ¿Alguna duda hasta dónde vamos? Segundo, tener por lo menos 10 años de ejercicio profesional. Miren, por lo menos 10 años de ejercicio profesional. Y luego haber aprobado el examen para administrador concursal de primer orden practicado por el Ministerio de Economía. Entonces el Ministerio de Economía les realiza un examen y si no pasan ese examen no pueden ser administradores. ¿Estamos bien? Pues, me imagino que para demostrar la idoneidad de la administración, para poner la administración en manos de una persona que realmente pueda hacerlo. Los profesionales que cumplan con estos requisitos también podrán optar a inscribirse como administrador concursal de segundo orden. O sea, básicamente los requisitos son los mismos. Para el administrador concursal de primer orden o para el segundo orden, son exactamente los mismos requisitos. Lick, perdone. Y los que Sí. ganan ese examen quedan como en un banco de datos, digamos, para ser elegibles o no necesariamente. Pues fíjese que yo supongo que sí, yo supongo que el Ministerio de Economía debería llevar un registro de las personas que hayan aprobado, ¿verdad? Porque no es como que, mire, yo quiero ser y me voy a ir a examinar de una vez, ¿verdad? Sino que ya deberían de tener ellos un registro de quiénes son las personas que han aprobado y por lo tanto quiénes son los profesionales que pueden ejercer, ¿verdad? Como regularmente la gente que se dedica a esto, pues va a registrarse, ¿verdad? Notarios que nunca han hecho este tipo de procedimientos, pero lo más seguro es que no lo van a hacer. Pero sí deben de pasar el examen y supongo que sí debe tener un registro o un libro de registro dentro del registro de administradores, porque para eso es precisamente. Ahorita vamos a ver el registro de administradores en un momento. En el artículo 9 tenemos los requisitos para ser administrador concursal de segundo orden. Contar con título universitario a nivel de licenciatura en la rama de Derecho, Economía, Auditoría, Administración de Empresas, debidamente colegiado. Segundo, aquí cambia, miren, tener un mínimo de 2 años de ejercicio profesional. Y tercero, haber aprobado el examen de administrador concursal de segundo orden practicado por el Ministerio de Economía. Básicamente son los mismos requisitos, solo que en el primero son 10 años de ejercicio profesional, en el segundo caso son 2 años. Y en ambos casos hay que haber aprobado el examen respectivo, ¿verdad? Realizado por el Ministerio de Economía. El primero, el examen de administrador contractual concursal de primer orden y el segundo, pues el segundo orden, ¿verdad? Prohibiciones. Una persona que no sea colegiado activo o que esté inhabilitado para el ejercicio de su profesión. ¿Se acuerdan cuáles son las causas de inhabilitación? El artículo 3 del Código de Notariado. Por ejemplo, en el caso de los notarios.
tienen impedimento para ejercer notariado. Miren, esas son las causas de inhabilitación. Los civilmente capaces, los toxicómanos ebrios habituales, los ciegos, sordos, mudos y los que adolezcan de cualquier impedimento físico o mental que les impide el correcto desempeño de su cometido. Y 4, los que hubieran sido condenados por alguno de los delitos siguientes: falsedad, robo, hurto, estafa, quiebra, insolvencia fraudulenta, cohecho, infidelidad en la custodia de documentos, y en los casos de prevaricato y malversación señalados en los artículos, y nos menciona una serie de artículos de código. Entonces, estos son los casos de inhabilitación en el caso de los notarios, ¿verdad? En estos casos a mí me inhabilitan para ejercer el notariado. Segundo, las personas que están relacionadas con el deudor, ¿verdad? O que hubieran prestado cualquier clase de servicios profesionales o personales dentro de los 5 años siguientes a la presentación de la solicitud del concurso. Tercero, quien se encuentre inhabilitado para optar al cargo de administrador concursal. 4, aquel cuya inscripción como administrador concursal se encuentre suspendida o hubiera vencido el plazo de la vigencia de la inscripción. Quien tuviera antecedentes penales o policíacos, quien hubiera sido declarado en estado de insolvencia, y el que, habiendo administrado un plan de organización, no hubiera cumplido con los objetivos establecidos en el mismo por causas imputables a su gestión. Entonces, en cualquiera de estos casos, yo tengo prohibición para poder ser administrador concursal o administrador concursal auxiliar, cualquiera de las dos. En el 11 tenemos las funciones de los administradores concursales auxiliares. Luego en el artículo 13 tenemos la prohibición para adquirir bienes y derechos de la masa activa. El administrador concursal no puede adquirir los bienes de la masa que está administrando, ¿verdad? Básicamente es una prohibición que hay. El administrador concursal y el administrador concursal auxiliar no podrán adquirir por sí o por tercera persona los bienes o derechos que integran la masa concursal. Los negocios jurídicos que llevaren a cabo en contravención de esta norma son nulos y no tendrán efecto jurídico alguno. El administrador que incumpla lo expuesto en el párrafo anterior será inhabilitado y separado de su cargo por medio de resolución judicial. El procedimiento incidental se designará a un nuevo administrador concursal seleccionado por los acreedores comparecientes que representen en la mayoría de la masa pasiva. Entonces, básicamente, ahí hay algunas prohibiciones para los administradores concursales. Al administrador concursal hay que pagarle, ¿verdad? Él va a recibir una retribución. Esta retribución será fijada por el juez, ¿verdad? Básicamente, que está a cargo del concurso. Vamos a ver más adelante que ese juez es un juez de primera instancia civil, ¿verdad? Va a ser el que está a cargo de los dos concursos. Artículo 14, por favor, Amparo. ¿Qué ley está leyéndole? Es la ley de insolvencia, el 8/2022. Saraí, ¿lo tiene? Sí. Por favor. Artículo 14. Retribución del administrador concursal. El administrador concursal y el administrador concursal tendrán derecho a ser remunerados con cargo a la masa activa. La retribución se fijará por el juez concursal, atendiendo al tarifario emitido por acuerdo gubernativo y en consideración de los bienes y derechos que conforman la masa activa y la complejidad del concurso. Para fijar el monto de la retribución del administrador concursal y la forma de pago, el juez concursal dará audiencia a las personas legitimadas para solicitar la declaración judicial de concurso y al administrador concursal por el procedimiento de los incidentes. El organismo ejecutivo, por conducto del Ministerio de Economía, deberá emitir el tarifario por medio de acuerdo gubernativo
y tomando en cuenta criterios técnicos, económicos, financieros y del mercado profesional, delimitando los montos, porcentajes y demás variables del pago de los administradores concursales. El reglamento debe de ser los siguientes parámetros. Número 1, la retribución no debe establecerse de tal forma que incentive la prolongación del concurso. 2, debe contener una retribución mínima mensual. 3, debe contener una retribución basada en porcentajes del crédito recuperado. Dicho porcentaje debe de ir disminuyendo ante el aumento de la deuda recuperada. Ahora vámonos, jóvenes, hasta el artículo 20. En el artículo 20 tenemos las funciones del administrador concursal. Son un montón, no las vamos a leer todas por falta de tiempo. Ahí me hacen el favor de leerlas. Pero digamos, hay algunas ahí que destacan, ¿verdad? Recabar, completar o actualizar la información y documentación contable y financiera del deudor, recabar los antecedentes sobre la gestión del deudor con base a los contratos realizados, libros de actas u otros documentos de comercio que permitan determinar si el deudor o quienes ejerzan o ejercieron la administración han actuado de mala fe o cometieron actos que hayan tenido efectos perjudiciales en la masa activa. Entonces, aquí nos le da una serie de funciones a los administradores. Me hacen el favor de leer porque son un montón. Los administradores concursales van a tener la obligación de rendir cuentas. Como todas las personas que administran bienes ajenos, ¿verdad? Tienen la obligación de rendir cuentas. El administrador concursal y el administrador concursal auxiliar rendirán cuentas de su gestión en forma mensual al juez concursal por medio de un informe que contenga las acciones realizadas, la información de la masa concursal y los resultados obtenidos. Asimismo, rendirán cuentas en los casos siguientes: cuando lo pida cualquier acreedor o deudor, al solicitarse la suspensión o conclusión del concurso, y tercero, al término de su gestión como administrador concursal. Entonces, básicamente está la obligación de rendir cuentas tanto del administrador concursal como del auxiliar. La rendición de cuentas podrá también aplicarse a lo establecido en el artículo 43 del Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? Que es el procedimiento del juicio oral de rendición de cuentas. El administrador concursal podrá rendir cuentas a través de medios de comunicación electrónica, utilización de documentos electrónicos y digitalizados. El administrador concursal que no cumpliere con la rendición de cuentas no tendrá derecho a descontar su retribución. Acá lo que sucede, jóvenes, es de que van a ver ustedes que esta ley ya empieza a orientar mucho a la aplicación de medios electrónicos, ¿verdad? Van a ver que lo menciona a lo largo de la ley. Ya empieza a crear procedimientos electrónicos. Digamos, aquí establece que la rendición de cuentas se pueden utilizar documentos electrónicos o puede hacerse mediante medios electrónicos, ¿verdad? Lo deja así general, ¿verdad? Para que la utilización de cualquier medio. Yo entiendo incluso la utilización de videoconferencias, ¿verdad? Ya ven de que ahora en las videoconferencias, por ejemplo, así como estamos nosotros, si yo estuviera rindiéndoles cuentas, yo podría compartirles una hoja de Excel en la pantalla e irles explicando, ¿verdad? Con la hoja de Excel o con una presentación de PowerPoint, posiblemente de una forma más clara e ilustrada la forma en que se está realizando la gestión, ¿verdad? Entonces, orienta medios electrónicos para la utilización en esta ley. Ahora vámonos hasta el artículo 28. Acá ya la ley, bueno, crea otra institución, ¿verdad? La primera institución era la del administrador concursal. Esa es la primera institución que crea. La segunda institución que crea es la del registro de procesos y administradores concursales. Aquellos administradores, como decía Saraí hace un momento, tienen que inscribirse en el registro de procesos. Para eso es precisamente este registro de procesos y administradores concursales. Ahorita vamos a ver qué se va a inscribir en dicho proceso. Entonces, por ejemplo, si yo quiero ser administrador concursal, pues paso el examen, cumpliendo los requisitos, obviamente, paso el examen y ya quedo inscrito como administrador concursal. Entonces ya puedo yo participar dentro de los procesos de concurso. Ahora sí ya la tengo, Lick.
Ah, muy bien, Amparo. Ahorita la molesto. Entonces, miren, tenemos el registro de procesos y administradores concursales. Este va a ser dependencia del Ministerio de Economía, igual que el registro mercantil, ¿verdad? Este también es dependencia del Ministerio de Economía. Entonces va a ser dependencia del Ministerio de Economía y este va a ser público y funcionará de acuerdo a lo establecido en la presente ley. ¿Qué vamos a registrar nosotros en el registro de procesos y administradores concursales? ¿Verdad? Este tiene por objeto la inscripción de los siguientes, de los actos siguientes. El artículo 29. Primero, los procesos concursales. Cada vez que iniciemos un proceso concursal, lo vamos a inscribir en ese registro. Esto es importante porque, por ejemplo, si yo quiero ejecutar a Saraí, por ejemplo, yo ahí puedo establecer cuáles son los procesos concursales que hay o si hay algún proceso concursal iniciado en contra de ella. Segundo, los planes de reorganización. Cada vez que realicemos un concurso, vamos a ver que se tendrá que presentar un plan de reorganización y ese plan de reorganización lo hace el administrador concursal. Este plan de organización se inscribe también en el registro. Tercero, los administradores concursales de primer orden. Cuarto, los administradores concursales de segundo orden. ¿Se acuerdan? Los de segundo orden son para los procesos abreviados, en los demás casos va a ser de primer orden. Y cambian un poquito los requisitos, ¿verdad? Quinto, los demás actos o negocios hechos o circunstancias que dispongan esta u otras leyes. Sexto, las ampliaciones, modificaciones, aclaraciones o cancelaciones relacionadas a las inscripciones anteriores. Entonces, básicamente, eso es lo que se va a inscribir. En el párrafo siguiente nos hace alusión nuevamente a los medios electrónicos. Todos los actos e inscripciones registrales deben realizarse mediante el uso de medios electrónicos, permitiendo su consulta e inscripción, certificación o cualquier gestión relacionada. Entonces, ¿qué es lo que les decía? Ya ellos están orientando casi todos los procedimientos a medios electrónicos, incluso para los que laboran en el Estado, ya seguramente tienen conocimiento de la ley de simplificación de trámites administrativos, que básicamente es una ley que establece que todos los trámites que sean dentro del Estado deben ser electrónicos. Todos, ¿verdad? O sea, básicamente les decía yo aquí lo que están haciendo es eliminar el papel. Les voy a poner un ejemplo. En el registro de información catastral, en el RIC. Yo no he trabajado ahí nunca, pero me contaban de que algunos amigos que han trabajado ahí que, digamos, en el RIC, ustedes trabajan en el sistema del RIC. Entonces, por ejemplo, si yo le tengo que pedir una opinión a Saraí, entonces se la pido por medio del sistema. Yo no, o sea, le mando un oficio electrónico, por decirlo así. Actualmente, digamos, se hace un oficio físico, se manda, que le sean de recibido, etcétera. ¿Verdad? Tiene que imprimir, ya conseguir la firma. En cambio, aquí no. Usted hace la opinión, firma electrónica y lo manda por el sistema. ¿Verdad? Si usted tiene que hacer una resolución, entonces la hace de forma electrónica y la notifica de forma electrónica. Entonces, la idea, se dan cuenta, es que ya puede hacerse esta gestión más ágil y menos engorrosa. Si, digamos, hay muchos trámites que la gente tiene que venir de Petén para hacer el trámite aquí en Guatemala. Por medios electrónicos, la gente de su computadora en Petén podría hacer el trámite. ¿Estamos bien? Entonces, todo el Estado se está orientando hacia la utilización de medios electrónicos, ¿verdad? Esa es una... El organismo judicial, digamos, el organismo judicial, para los que están en el organismo judicial, se dan cuenta que la tendencia también es la creación de casilleros electrónicos. Y la idea, digamos, yo ya he visto procesos, digamos, a nosotros nos han emplazado varias veces en un plazo de 5 días establecer cuál es el casillero electrónico al que se le tiene que notificar. Entonces, la idea ahora es que ustedes van a tener un casillero electrónico
Y las notificaciones de cualquier proceso que ustedes estén llevando, se las van a notificar ahí. Entonces ustedes ahora señalo como lugar para recibir notificaciones, ya no ponen una dirección de una oficina, sino que para recibir notificaciones y citaciones se establece el casillero electrónico siguiente. Entonces se dan cuenta, ya todo va orientado hacia la, ¿cómo sería? La electronificación, ¿verdad? Entonces, a utilizar medios electrónicos, digamos, medios informáticos para los procedimientos. Todo va orientado a eso. El registro y procesos y administradores sucursales deberán colocar herramientas electrónicas gratuitas a disposición de los jueces competentes que les permitan conocer la información que consta en el mismo, estableciendo canales de comunicación que faciliten la interacción de los juzgados con el registro y con los administradores de cuentas. Entonces, la idea es de que haya un vínculo electrónico entre el juez y el registro, ¿verdad? Que el juez tenga, digamos, el registro tiene que poner a servicio del juez un sistema por medio del juez, el cual el juez pueda acceder a esa información, ¿verdad? Se me ocurre a mí crearle un número de usuario y clave al juez. Entonces el juez ya puede ingresar con su número de clave y verificar toda la información que está en el registro libremente. Esa es la idea de hacerlo electrónico, ¿verdad? Poder acceder a la información de una forma más sencilla. Luego establece que el boletín electrónico de procesos y administradores concursales permitirá la consulta gratuita a través del Internet de todas las publicaciones que se requieran y realicen conforme a lo que disponga esta ley. O sea, aquí, cuando se refiere a publicaciones, van a ser publicaciones por medio de un boletín electrónico. Era parecido a como lo que se utiliza ahora en el registro mercantil. En el registro mercantil, ¿se acuerdan? Antes teníamos que publicar en el diario oficial. Ya de ahí cambiaron los procedimientos y ahora se publica en un boletín electrónico del registro. Es bien fácil acceder por internet a dichos boletines. El registro podrá llevar a cabo acciones de difusión y capacitación en materia relacionadas con la presente ley. Esta ley en vigencia entró hace un par de meses, joven, ¿verdad? Entonces, todos estamos aprendiendo ahorita sobre esta ley. Entonces, el registro puede realizar capacitaciones, ¿verdad? Para los notarios, abogados, estudiantes de derecho, catedráticos universitarios, etcétera, ¿verdad? Para la divulgación de los procedimientos de esta ley. Cuando se cambió el procedimiento penal, eso fue en 1992, fue antes de que yo entrara a la universidad, un poquito antes. Yo entré en 1998. Entonces, a mí me decía el licenciado Manuel de Jesús Elías Higueros, que él me dio Derecho Procesal Penal 1 y 2. Excelente catedrático, de los mejores que tuve en la universidad, la verdad, Elías. Entonces, él nos decía de que cuando se hizo la transición del proceso inquisitivo que había anteriormente al proceso acusatorio que está regulado actualmente en el Código Procesal, me dice, mire usted, me dice, nosotros estábamos en la luna, me dice, nadie sabía cómo aplicar el proceso, qué hacer, porque dice que fue una cuestión así de que sacaron el Código Procesal y entró en vigencia en tal fecha y pues jule, canela. ¿Están preparados o no? Pues ahí les va. Entonces, sí. Entonces imagínense, es una cuestión que ni los jueces sabían, ¿verdad? Ni los jueces sabían qué hacer. Entonces dice que ellos empezaron, como catedráticos universitarios, empezaron a crear congresos de capacitación y hacían simulaciones de las audiencias y todo. Y ahí pues ya se fueron formando. Ahora van ustedes a un juzgado penal y están las salas de audiencias así bien chileras, ya con sus micrófonos y todo, ¿verdad? Muchos años después, ¿entienden? Pero al principio no había ni salas de audiencias, ¿verdad? Porque en el proceso anterior, como todo era mediante documentos, ¿verdad? Entonces, ni salas de audiencias había un par de salas de audiencias por ahí que se repartían, pero ya cuando se empiezan a gestionar las audiencias, ni salas de audiencias sabían que suficiente, ¿verdad? A crear salas de audiencias. Y de esa cuenta, ustedes ven que ahora los juzgados penales están en la torre de tribunales, ¿verdad? Los juzgados laborales están en la zona 10, los juzgados de femicidio están en la zona 10, los juzgados civiles están en la zona 9. Entonces,
Tuvieron, por cuestiones de espacio, porque tuvieron que ir creando salas, entonces tuvieron que ir moviendo a los juzgados de lugares para poder irles creando espacio también para crear las salas de audiencia respectivas, porque los juzgados civiles también van a ver que estos procesos concursales que están acá también tienden a la oralidad, ¿verdad? Tienden a la oralidad. El registrador de procesos y administradores concursales, este va a ser el registrador, va a ser el superior jerárquico del registro. Él va a tener fe pública, ¿no? Tiene fe pública registral. Y tanto el registrador como el subregistrador deben de ser notarios colegiados activos con por lo menos 10 años de ejercicio profesional. Y los va a nombrar el ministro de Economía y los va a nombrar para un periodo de 6 años, prorrogables. Esto es interesante porque, digamos, el periodo de un ministro de Economía a lo sumo dura 4 años, ¿verdad? Supongamos de que entre con el presidente y salga con el presidente. Entonces, a lo sumo va a durar 4 años. Pero él va a nombrar a un registrador que su cargo va a durar 6 años, ¿verdad? Puede ser que haya un ministro que no le toque nombrar registrador. Se hacen cuentas, ¿verdad? Puede ser que como son cada 6 años, entonces va a haber un periodo en el que no va a haber uno que no va a nombrar. Bien, creo yo. Bueno, ¿qué vamos a ver? Entonces, tienen que ser notario con 10 años de ejercicio profesional y tienen que ser nombrado por 6 años y esos 6 años son prorrogables. Eso lo tenemos en el artículo 30. La inscripción de administrador concursal en el 32 va a tener una vigencia de 5 años, ¿verdad? O sea que yo apruebo el examen, me inscriben y esa inscripción va a tener una vigencia de 5 años. A los 5 años yo me tengo que volver a hacer el examen para poder seguir siendo administrador concursal. Miren, artículo 32, por favor, Amparo. Bueno, artículo 32. Vigencia de la inscripción. La inscripción como administrador concursal tendrá una vigencia de 5 años, contados a partir de la fecha de efectuada la misma. Para renovar la inscripción, los administradores concursales deberán aprobar nuevamente el examen que para el efecto exija el ministro de Economía. Si transcurrido el plazo de 5 años, la vigencia de su inscripción como administrador concursal no obtienen su renovación, sea por la causa que fuere, la inscripción perderá vigencia y no podrán ser designados judicialmente para ocupar el cargo. La designación que se hubiere hecho con anterioridad al vencimiento de su inscripción continuará vigente hasta que termine el concurso para el cual fue designado, pero no podrá ser designado como administrador concursal en otro concurso, sino hasta que haya renovado su inscripción. Entonces, miren, la inscripción dura 5 años. A los 5 años se me vence, entonces yo tengo que volverme a examinar y aprobar el examen para que me vuelvan a extender la inscripción. Si pasados esos 5 años yo no me examino de nuevo, entonces se vence la inscripción y ya no me van a poder nombrar para el proceso. Si cuando faltaban 6 meses para terminar la inscripción, a mí me nombran para un proceso y luego se vence y yo no la renuevo, yo voy a seguir siendo administrador dentro de ese proceso hasta que este termine. ¿Estamos bien? Pero no me van a poder nombrar a un. En el artículo 34 tenemos otra institución que crea, que es el Comité de Acreedores. Acá se refiere a acreedores que en general dentro de un proceso tengan intereses comunes, pueden realizar un comité de acreedores encargado de fiscalizar al administrador concursal.
¿verdad? No de fiscalizar, sino que de supervisar establece la ley. Miren, artículo 34, comité de acreedores. Los acreedores podrán conformar un comité que los represente en audiencia y en general dentro del proceso concursal. El comité velará por el buen manejo de la masa concursal y servirá como un órgano de supervisión de la labor del administrador concursal. Me parece que aquí puede ser de que haya un montón de acreedores, ¿verdad, jóvenes? Puede ser que sean 100 acreedores o 150 acreedores. Entonces, los acreedores pueden formar un comité, ¿verdad? Un grupo de personas que los represente a todos dentro del proceso, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere el comité de acreedores. Los acreedores se dividirán por clase de crédito que ostenten en las clases siguientes. Entonces, ¿se acuerdan que al principio vimos de que habían diferentes clases de acreedores? Primero tenemos un acreedor con privilegio especial. Entonces, todos los acreedores con privilegio especial se pueden conformar en comité, ¿verdad? Acreedores con privilegio general, ellos se van a confirmar su propio comité. Acreedores comunes, ellos conforman su propio comité. Y los acreedores de segundo orden conforman su propio comité. Entonces, miren, los comités los vamos a dividir según la clase de acreedores que son, ¿verdad? Hasta en esto hay clases, miren, jóvenes. Clases de acreedores. Lic, perdón, o sea que mixtos no pueden ser. No, no, cada uno tiene que tener su propio comité. Ahora, ¿qué es la masa concursal? ¿Se acuerdan que aquí hemos estado hablando de administrar la masa concursal? ¿Qué es lo que va a hacer el administrador? Esta masa concursal son todos los bienes y derechos que formen el patrimonio del deudor, ¿verdad? Al momento en que se inicie la ejecución. Entonces, todos esos bienes del deudor es la masa concursal. Yo les decía hace un rato de que en este tipo de concursos pueden haber un montón de acreedores, porque digamos, estas ejecuciones no estamos hablando nosotros de ejecuciones de 150,000 quetzales o de 300,000 quetzales o de 2 millones de quetzales, sino que estas ejecuciones colectivas estamos hablando muchas veces de ejecuciones de 80 millones de quetzales, 100 millones de quetzales, 150 millones de quetzales o más, ¿verdad? O más. Entonces, estamos hablando de personas individuales o jurídicas que tienen muchos negocios y mucho dinero, ¿verdad? Entonces, para este tipo de personas están realizadas estas ejecuciones. A los simples mortales nos ejecutan por medio de las ejecuciones singulares, ¿verdad, jóvenes? Yo tengo un crédito con el banco y el banco me ejecuta la hipoteca por medio de una vía de apremio, ¿me entienden? O sea, estas ejecuciones especiales de las que estamos hablando, estas están creadas para ejecuciones grandes, ¿verdad? O sea, imagínense algo muy grande y multiplíquenlo por 10, ¿verdad? Ese tipo de ejecuciones, ¿verdad? Por eso mismo son muy poco comunes de usar, ¿verdad? Este tipo. Bueno, pues entonces, artículo 41. La masa activa del concurso estará integrada por todos los bienes y derechos que formen parte del patrimonio del deudor a la fecha de la declaración del concurso, incluyendo los flujos de fondos a futuro provenientes del negocio en marcha o ingresos de cualquier tipo por pagos de cuentas por cobrar, por los bienes y derechos que adquieran hasta la terminación del concurso. O sea que aquí se incluyen los ingresos que tengan por algunos negocios que tenga activo todavía el acreedor. Ahora, supongamos que él tiene unos sus 3, 4 negocios que todavía están funcionando. Entonces esos negocios lo que generen va a entrar también a la masa activa del concurso. El administrador concursal estará obligado a generar y actualizar el inventario de la masa activa durante el proceso concursal. El patrimonio familiar establecido conforme a la legislación nacional no podrá considerarse como parte de la masa activa. Luego nos vamos hasta el artículo 59. Ahí tenemos lo que es el plan de reorganización.
El plan de organización establece el artículo 59 que tiene por objeto la recuperación parcial o total de los créditos reconocidos y la continuidad de la actividad económica del deudor. O sea que la idea, el plan, ¿qué es lo que busca? Recuperar los créditos. ¿Verdad? Yo le debo a gente, pero hay gente que me debe a mí. ¿Verdad? Entonces, todos los que le deben al deudor, esos créditos los tenemos que recuperar para que formen parte del patrimonio activo de la ejecución. Entonces, la recuperación total o parcial o total de los créditos reconocidos. Y segundo, la continuidad de los negocios del deudor. Si el negocio, si el deudor no genera nada, es más difícil cobrar. Entre más genere el deudor o logremos que genere el deudor, entonces podemos ir acumulando dinero para pagarle a los acreedores que están en el concurso. Entonces, la idea de esto es de que tenemos que, dentro del plan de reorganización, debe haber un plan para continuar con los negocios del giro ordinario del deudor. Miren, la continuidad de la actividad económica del deudor. ¿Qué quiere decir eso? Que continúen sus negocios, que él siga generando o produciendo dinero. Dicho plan podrá considerar una reorganización financiera, administrativa u operativa y se podrá pactar sobre bienes y derechos presentes y futuros. Miren, pues aquí hay algo importante. Dentro de la administración, puede ser que una empresa esté mal administrada. Puede ser que una empresa venda mucho, pero está mal administrada. Entonces la empresa, su economía no es saludable. Entonces puede ser de que venga el administrador concursal y diga, miren, dentro del plan que presente, y yo propongo que cambiemos esto. Y propone ciertas reformas. Pueden ser reformas operativas. Puede ser que yo tengo mucha gente trabajando. Entonces hay que hacer una reingeniería y recortar personal. Suena un poquito frío, pero al final de cuentas en la economía son números, ¿va, jóvenes? Y si queremos que la empresa produzca, pues vamos a utilizar el personal que sea necesario para el giro de la empresa. Igual si hay personal que no hace bien su trabajo, pum, lo cortamos y ponemos personal que sí lo hace, ¿verdad? Puede ser de que tal vez no estamos cobrando lo adecuado por nuestro servicio. Estamos regalando el trabajo y no nos produce ganancias. Entonces, ahí miren, ahí es donde entra la reorganización por parte de este. Miren, la reorganización financiera, administrativa u operativa, ¿verdad? Puede proponer dentro del plan operativo el administrador. Y se podrá pactar sobre bienes y derechos presentes y futuros. El plan de reorganización puede ser privado o concursal. ¿Verdad? Privado, bueno. El plan de reorganización privado no necesita de una declaración judicial de concurso. ¿Qué quiere decir eso? Podemos realizarlo acreedores y deudor, reunirnos y nombrar un administrador concursal y que él realice de forma privada dicho plan de reorganización. Si estamos todos de acuerdo, digamos, de alguna forma, se puede realizar sin intervención del juez. Pero luego establece, ya me perdí dónde está. Aquí está. El plan de reorganización privado no necesita de una declaración judicial de concurso durante el concurso. El plan de reorganización puede validarse hasta antes de la resolución que ordena la liquidación. ¿Qué quiere decir este? Que el otro, el concursal, ese sí tiene que tener la declaración judicial. ¿Estamos bien? Validación de la reorganización del plan privado. Artículo 65. Dentro de los 8 días hábiles posteriores a la fecha en que se hubieran obtenido las mayorías exigidas para la celebración del plan de organización, la parte que presentó el plan de organización deberá publicarlo en el boletín electrónico
del registro de procesos y administradores concursales por medio de documento digitalizado electrónico que contenga plan de reorganización, listado de acreedores debidamente acreditado contablemente o por el administrador concursal. Y tercero, declaración jurada del deudor, haciendo constar que el plan de reorganización fue aceptado de conformidad con lo estipulado en esta ley, con indicación de los nombres de los acreedores firmantes, el monto de su crédito y la fecha de la firma. Tratándose de personas jurídicas acreedoras, indicará además el nombre del representante legal y de documento con el que acreditó su personería. En el artículo 68 está la oposición, ahí están las causas por las cuales nos podemos oponer al plan de reorganización. Por favor, ahí las leen. Ya no nos va a dar tiempo de leerlas completas. Y lo siguiente, jóvenes, es el proceso concursal. Pero el proceso concursal lo vamos a dejar para la siguiente clase. Entonces, lo que vimos hasta ahorita fue el objeto de la ley y las instituciones que crea esta ley. A partir de la siguiente clase vamos a empezar a ver ya los procedimientos, que es en sí el procedimiento concursal. Y que ya sería la última clase, ¿va, jóvenes? Entonces veríamos el proceso concursal, las impugnaciones y terminamos, ¿verdad? ¿Alguna duda hasta dónde vamos? Está interesante esta ley. Vamos a ver qué tal les va con la aplicación de la misma. Probablemente por el tipo de procesos que eran los concursos antes, no se utilizaban tanto, ¿verdad? Probablemente con la modernización de la legislación podamos utilizar más dicho procedimiento. Muy bien, jóvenes, entonces les voy a compartir de nuevo la asistencia del día de hoy para que me hagan el favor de llenarlo, los que no estaban cuando lo puse al principio de la clase. Si no hay dudas, jóvenes, vamos a dejar la clase hasta el día de hoy acá y nos vemos dentro de una semana. Que tengan un feliz fin de semana y un feliz descanso, ¿verdad? Porque parecer va a haber puente. Al menos nosotros tenemos puente en la universidad también. Ya nos pasaron a circular. Entonces, jóvenes, es que yo trabajo los lunes también en la U. Entonces, se me cuidan mucho y nos vemos en la siguiente semana. Me cuidan mucho. Buenas tardes.